Muy, pero muy buenos días para todos y muchas bendiciones. Les saludo con un corazón ferviente, con un corazón con amor, con un corazón apasionado por la palabra, por estudiar la palabra, por seguir las pisadas de nuestro Maestro y deseando que sus vidas sean transformadas en el nombre de Jesús por la Escritura, por la palabra, por el Espíritu Santo, por nuestro Señor Jesucristo. Hoy compartimos un día más el devocional Caminando hacia el Padre con Jesús, guiados por el Espíritu Santo. Y lee versículos 16 al 18, dice así la santa palabra del Señor. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Padre eterno, te damos gracias. Muchas gracias por tu bendita palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos bendigas, que nos hables a través de esta escritura, que tu palabra sea vivificada en nuestros corazones y que nos ayudes a obedecer tu escritura. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga, mis amados hermanos. Hoy compartimos un día más la palabra del Señor y encomendados en las manos del Señor encontramos esta escritura que nos habla acerca del pecado. La palabra nos previene, mis amados hermanos, nos exhorta, nos edifica y en todo sentido siempre está construyendo nuestro corazón. La palabra nunca vuelve vacía, siempre cumple con un objetivo. Y en esta mañana el Señor nos está hablando acerca de un pecado de muerte, pidiéndonos a todos los hermanos orar por los hermanos que están en pecado. Hablando de hay hermanos y hay hombres y mujeres en el mundo que no son hermanos. ¿A qué se refiere la escritura? Empezando que si la palabra dice que nuestro Padre, Dios se ha convertido en nuestro Padre, para nosotros nos adoptó como hijos, entonces al ser Él un Padre para todos los hijos que tienen el mundo, entonces deberíamos llamarnos hermanos. Aquellos que estamos en el camino de la fe, de arrepentirnos, de recibir a Jesús como su único hijo y al hacernos hijos, pues de esa palabra se trata o trata acerca de los hermanos y de aquellos que están en esa familia grandísima alrededor de todo el mundo. Están comprometidos, que dieron ese paso de fe, que están dejando ese mundo, esa vida pecaminosa atrás. De esa familia general habla el apóstol Juan. Entonces, él dice que en medio de ese proceso, de ese cambio, de esa renovación, hay hermanos que tienen dificultad para salir del pecado. Entonces, le pide a toda la familia que está un poco más santificada, más madura, que tiene en el corazón, les lleva a distancia espiritual, hablemoslo así, eh, en el sentido de poder haber dejado esa vida pecaminosa, están más en santidad, guardan más los mandamientos, pues aquellos hermanos mayores, más maduros, más fuertes y fortalecidos en el Espíritu Santo, pidieran por aquellos hermanos débiles, pero habla de aquellos hermanos de quienes está enseñoreado el pecado en sus vidas todavía, no han podido dar ese paso, pero aquellos que no están en pecados de muerte, y entonces ¿cuáles son los pecados que son de muerte? La palabra nos hace unas comparaciones y en realidad pues hay muchos pasajes bíblicos donde podemos encontrar pecados que llevaron a la muerte a las personas como Saúl, quien fue avisado por el profeta antes de morir que había hecho algo desagradable para el Señor y terminó muriendo. Pecados como el mezclarse con
personas que no eran de la misma tribu, del mismo pueblo, y que les había sido pedido al pueblo de Israel que no lo hicieran, y fueron alanciados, como en la palabra dice, por Eleazar, y fueron muertos por haberse contaminado con mujeres a las cuales el Señor les pidió que no se fueran a unir, mucho menos en el acto sexual, y les había ordenado que se guardaran de mezclarse con esos pueblos que adoraban ídolos paganos, dioses falsos, y cometieron ese pecado y fueron muertos también. Aquel pueblo que desobedeció al Señor, mientras que Moisés fue y el Señor le habló y le dio los mandamientos, y los encontró en medio de una abominación, unas fiestas paganas que ellos mismos crearon, adorando ídolos falsos, y delante de esos ídolos dando tributos, dando ofrendas a esos dioses paganos, a esa idolatría. También fueron muertos. eh, a, a Sa- a Débora y Sáfira, donde también fueron castigados por haber ocultado de la ofrenda, mintieron delante del Espíritu Santo, diciendo que habían vendido y habían dado todo, haciendo una falsedad en la obra frente a todos en la iglesia, y dando un falso testimonio. También fueron muertos por su pecado. Entonces es como ese pecado deliberado, ese pecado que, aún sabiendo que estamos en un camino malo, aún persistimos en él, y queremos hacer abominaciones, inmundicias, ser falsos delante de los demás, manteniendo ese pecado vivo, sabiendo que el Señor ya me llamó a la santidad, a la verdad, y yo quiero permanecer en las tinieblas. Esos pecados nos hablan de pecado de muerte. Mi amado hermano, es una alerta grande para todos los que están en la fe, y para que entendamos que el Señor también tiene límites en su misericordia. También nos da oportunidades todos los días, nos ama, su misericordia es grande, pero también hay momentos en los cuales nos llama la atención y nos disciplina, mostrándonos que también podemos perder la vida de esta tierra, y aún perder la vida más preciosa, que es la vida eterna y la salvación que Él nos ha brindado. Entonces, mis amados hermanos, es una elección, porque a nadie le están obligando a pecar. A nadie le están colocando un revólver todos los días, un arma, y le están diciendo: te obligo para que sigas en ese camino de inmundicia, o si no te mato. Al contrario, es la elección de cada uno de nuestros corazones lo que nos puede llevar a la misma muerte, a que estemos obstinados en nuestra forma de pensar, de ser, y no querer salir de ese pecado. Y ese pecado nos puede llevar hasta perder la propia vida. Entonces, mi amado hermano, no lo miremos hoy con ese terror de salir corriendo y mira por qué en la palabra está escrita esta condenación tan grande, sino miremoslo como una alerta para todas nuestras vidas, para aquellas personas que se están buscando al Señor y están luchando en sus carnes con pecados que les atormentan, que están en sus corazones, y no pueden dar ese paso, y estás jugando con tu vida, porque tienes que entender que la dádiva de la vida eterna es el Señor. El Señor nos ha dado salvación y vida eterna, y esa es la obediencia a Él. Pero la paga del pecado, como dice la Escritura, es la muerte. Entonces, mi amado hermano, acá esta palabra nos está hablando el día de hoy, y dice también, dice así, dice: porque aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Porque si verdaderamente hemos nacido, ese nuevo nacimiento en nuestro Señor Jesucristo, y estamos en una nueva vida, entonces no deberíamos practicar el pecado. Sería contradictorio decir: estoy en una nueva vida, pero vivo cosas antiguas. Entonces no has nacido de nuevo, estás todavía en ese viejo hombre y estás practicando las mismas cosas del ayer. Entonces eso no se ha renovado en tu corazón. Sigues arrastrando el lastre, la basura, o colocándote el vestido viejo
y colocando remiendos nuevos. Ni lo uno ni lo otro va. Por eso, mi amado hermano, te invito en esta mañana para que nos encomendemos en las manos del Señor. Y si estamos batallando con esos pecados, con esas situaciones en el corazón que no hemos podido dejar, hoy podamos dar un paso de arrepentimiento genuino y dejar atrás esa vida pecaminosa, ese compartir con esa actitud de maldad. Porque, vuelvo y repito, aquellos hermanos espirituales maduros que están más comprometidos, que han dejado atrás toda esa cantidad de situaciones malas, hoy les corresponde orar por los hermanos que están en batalla todavía, que están en luchas internas. Porque aquellos hermanos que no se interesan por sus demás hermanos, pues, ¿cómo pueden llamarse hijos del Altísimo? Si están despreocupados, si no les importa el destino espiritual de sus hermanitos que andan confundidos y aquellos que andan todavía en el pecado, que no saben de dónde son, si son de aquí o son de allá. El apóstol Juan es muy enfático y él dice, no pidan por los hermanos que están en pecado de muerte, aquellos que ya pecan deliberadamente y no les importa la salvación. Ya lo perdieron todo. Pidan por los hermanos que todavía están en pecado, pero por lo menos en su corazón está el arrepentimiento y el deseo y el anhelo de cambiar. Y esta oración es para todos nuestros hermanos. Hoy oramos unos por otros y le pedimos a nuestro Padre Eterno que nos ayude a cambiar aquellas actitudes que nos contaminan, que nos hacen alejar de su presencia. Ponemos delante del Señor la vida de la señora Lilia García y su esposo Germán, que están batallando contra la enfermedad. Te pedimos, mi Señor, que los bendigas en el hospital, en el lugar de atención médica donde se encuentran, y que tú bendigas sus vidas, Señor, que los guardes su salud, Señor. La ponemos delante de ti, clamamos por ellos, clamamos y seguimos orando por la vida de Cristian Rivero, Señor, que le protejas de todo mal y peligro, guardes su salud. Hermano José Luis Pacheco Rincón, que está también en medio de la batalla, está luchando por mantenerse a salvo y todos guardamos las medidas preventivas para no contagiarnos, pero que hay algunos hermanos que están en este momento aislados, están en casa, les ha tocado eh, eh, compartir solamente con su familia y no salir de casa por prevención. Y a todos esos hermanos que tienen afecciones al corazón, a la hipertensión, a la diabetes, hoy oramos por ellos, porque sabemos que son más susceptibles ante toda esta pandemia, ante todo ese virus. Pero ante todo, mis amados hermanos, hoy la batalla del creyente, aquellos creyentes que me están escuchando, los hermanos en el Señor que en realidad tienen en el corazón seguir los pasos del Maestro y arrepentirse. Nuestra batalla es contra el pecado. Esa es la enfermedad más letal de este siglo y lo que en realidad te puede matar, y no solamente matar tu cuerpo, sino matar tu alma. Padre eterno, precioso, te damos la gloria y la honra y nos encomendamos en tus manos y te damos gracias por esta palabra. Puede que para algunas personas sea una palabra de malestar, porque que me hablen a mí de castigo, de muerte, pues es triste, pero mi amado hermano, cuando un papá nos habla, también con disciplina, es porque nos ama, porque el padre que ama a su hijo lo disciplina. Por eso, Señor bendito, te damos gracias por un día más de vida y por la palabra que hoy nos tratas en el corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén.